En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, con gratitud te presentamos hoy nuestra vida, suplicándote que acojas nuestras peticiones, nuestras intenciones, como un motivo de nuestra necesidad que tenemos de tu persona. Ayúdanos a crecer cada día más en la confianza hacia ti y ayúdanos a poner siempre todo en tus manos. Que el esfuerzo que realizamos en esta jornada y especialmente en esta clase sea para el bien de aquellas almas que más necesitan hoy de ti. Te lo pedimos a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes entonces a todos otra vez. Voy a iniciar esta sesión del día de hoy. Es el tema número 6 ahí de nuestra guía. Tiene que ver con esto de la Sagrada Escritura, algo que pues están viendo ya en la otra clase, Padre Joaquín, y entonces nosotros vamos a tomar algunos elementos. No quisiera yo detenerme realmente en muchos de ellos, solamente los he de mencionar, y al final, pues si hubiese alguna interrogante, alguna duda, pues lo vamos a tocar. No es un tema que es por demás interesante, se trata de la escritura, seguramente pues siempre habrá dudas, pero también en esa circunstancia pues está la otra materia que se va compartiendo. Entonces vamos a tratar de ir descubriendo cómo desde acá, desde nuestra introducción a la teología, vamos a tomar hoy esta materia. Voy a silenciar los micrófonos de todos ustedes y ya hasta el final, ya los activo para que podamos ya entonces participar en en el momento que sea conveniente. Bueno, entonces, pues iremos con este tema de la Sagrada Escritura. Ya les decía yo que es para nosotros pues algo fundamental. Nuestro punto de arranque es preguntarnos, bueno, estamos hablando nosotros de que queremos hacer teología. ¿Quieres hacer la teología? Entonces, tenemos que recordar, me voy a remitir al tema que vamos manejando, tenemos que recordar que tenemos acá esta dinámica de la revelación. Dios que nos habla, nosotros que le respondemos. Nuestra fe en los seres humanos, pues es una fe objetiva, una fe subjetiva, y también le respondemos por medio de la razón. Ya lo decíamos pues ahí. Es en donde juega el ser humano, el hombre, y Dios, su fe y su razón se van a involucrar. Hace 8 días nosotros veíamos esta partecita del lenguaje, ¿no? A través con el cual, pues también Dios nos habla y cómo le hablamos nosotros. Y hoy vamos a entrar en este elemento, esto que se llama fuentes de la teología. Si nosotros decimos que la teología es donde Dios pues nos está hablando, donde Dios está comunicando con nosotros, entonces el día de hoy tenemos que empezar a descubrir dónde están esas fuentes, dónde son esos lugares teológicos, también podemos decirles de esa manera, donde especialmente Dios se comunica. Y eso es lo que empezaremos a ver a partir de hoy. El primer lugar, por supuesto, por excelencia, es la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia. Y entonces ahí está el planteamiento que nos hacemos. Fuentes de la teología son los lugares donde los teólogos encuentran la materia para su actividad científica. Ninguna fuente de teología está aislada de los demás, esto es importante que nosotros lo recordemos, sino que más bien hay una unidad entre todas ellas. ¿Por qué? Pues porque al final se trata del mismo Dios que me está hablando, y me está hablando por distintos cauces, por distintos canales, pero pues siempre va a estar en el mismo mensaje, la misma sintonía. Y para nosotros de ahí la importancia, ¿no? La primera y grandísima fuente donde Dios nos habla es la Sagrada Biblia, es la Sagrada Escritura, y es acá por eso que se llama el alma de la teología. No puedo hacer teología si no tengo la voz de Dios, si no tengo su revelación. No puedo hacer teología, por supuesto, en nuestro caso, si no tenemos la Escritura. De ahí, pues, la importancia que es elemental para que podamos hacer teología. Me remito entonces a lo que iremos viendo en esta partecita. Entonces, bueno,
¿Cómo encontramos esta realidad de la Sagrada Biblia en nuestra vida, en en nuestro quehacer teológico? Pues lo podemos ir mencionando de esta manera. Recuerden ustedes, voy a poner acá la nota que nos pueda involucrar, que tenemos la revelación. Esto es que Dios habla. Y entonces ya nosotros mencionamos que a la hora de hablar, pues Dios usa esa palabra. Y esa palabra que es en primer momento oral, entonces llega a los seres humanos, llega a los hombres. Y aquí, algunos de ellos que son autores sagrados, vamos a verlos ahorita, algunas de esas cosas se ponen por escrito, ¿no? Pero no todo lo que Dios va diciendo es entonces puesto por escrito, solo algunas cosas, y de ahí surge la Sagrada Escritura. Aquí lo fundamental para nosotros, pues es descubrir precisamente que la revelación, entonces es la fuente, es la única fuente que tenemos, y de ahí vamos a encontrarnos con distintos cauces, y uno de esos cauces, por supuesto, pues será la Sagrada Escritura. Otro cauce, pues será esta palabra oral que nosotros llamamos tradición, de la cual vamos a hablar también más adelante, pero al final y al cabo tenemos que darnos cuenta de esto. Este es el dato fundamental. Se trata de una sola revelación y a partir de esa revelación, pues es que nos encontramos con todo. Ahora, esto hace que la escritura pues tenga un lugar importantísimo en nuestra vida de fe. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que se trata de la palabra de Dios. Y decir que se trata de la palabra de Dios es decir que se trata de la fuente de lo que vamos a trabajar. Si yo no tuviera esta parte de la palabra de Dios, pues imagínense nada más cómo estaría la situación, cómo estaría la cosa, ¿no? Si yo no tengo la palabra de Dios, simple y sencillamente no habría pues la posibilidad de hacer teología. Aquí es donde viene pues mi tarea, reconocer el lugar de la escritura como ese lugar que le corresponde para que podamos auténticamente pues hacer la teología. Y en la escritura entonces nosotros reconocemos la obra de Dios. Esta escritura sabemos, lo voy mencionando ahorita, pues que está unida a la tradición, porque se trata de la misma revelación. No se trata de cosas distintas, no se trata de cosas diferentes, se trata de la misma revelación. Y por eso nosotros tenemos que darle ese mismo lugar. Y se considera que es el alma de la teología, ya decíamos, porque sin la Sagrada Biblia, pues no habría teología. Sin lo que Dios nos dice, sin la palabra de Dios, pues ¿cómo voy a responder a Dios? Aquí definitivamente yo tengo que comprender todo esto, ¿no? Yo tengo que saber que al final y al cabo yo puedo hacer teología solo con este punto de partida. No hay del otro. Ahora, en la Biblia nosotros nos vamos a encontrar que es un conjunto de libros y entonces tenemos que buscar cuál es una Biblia que realmente tengamos, pues así, como esto que es el canon, ¿no? Que tenga la medida. Yo quisiera pedirles de favor, y espero la mayoría de ustedes a lo mejor por la edad lo recuerden, pues cuando nos tocaba ir a la secundaria, yo recuerdo que estaba el taller de corte y confección. Y me acuerdo que a las muchachas que en aquella época iban a ese taller, les enseñaban a hacer vestidos y tenían su patrón, tenían su canon, tenían así como el moldecito a partir del cual hacían los moldes ya para hacer ya las piezas, ¿no? Aún ahí pues unos como dibujos ahí medios chistosos, medios raros, pero es a partir de lo cual se podía hacer todo lo demás. Entonces nosotros tenemos necesidad de una medida, de un molde, de algo que sea como el origen, a partir de lo cual pues venga todo lo demás. Y entonces necesitamos eso en la escritura. ¿Cómo se formó la Biblia? Yo quiero pedirles que echemos un poco a volar hoy la imaginación en ese sentido. A nosotros es bien padre y bien fácil, pues ir a una librería y me da una Biblia y ya, simple y sencillamente así lo hago. Compro una Biblia. Pero piensen cuando no había imprenta. La Biblia se tenía que pasar a mano.
Era un show. Tener una Biblia en tu casa, pues era realmente una chamba. Yo no sé si alguien nos dejara de tarea, pues tu tarea no sé, que va a ser que pases toda la Biblia a mano. Híjola, no sé cuánto nos tardaríamos para tener una Biblia, o que te dijeran, te invito de padrino de primera comunión de mi hijo, y tú tienes que darle la Biblia hecha a mano. Entonces, imaginemos antes de la imprenta cuánto tiempo se llevaba a hacer una Biblia y lo que eso implicaba, ¿no? Tenía a lo mejor errores, chin, me equivoqué, ya estaba yo cabeceando cuando lo estaba yo pasando. Entonces va a haber así como que situaciones donde cuál va a ser realmente la fidelidad que tenga mi Biblia. Si a lo mejor aquí escribí una cosa por otra, me estaba yo cabeceando y ya me salió mal ahí un rayón, y en lugar de que se entienda una cosa, mi letra A que puse parece como que la E, y la E parece como la S. Entonces, vamos a ir encontrando un poco esa imaginación que nos ayude a darnos cuenta cómo surge la Biblia. Y luego que nos digan, bueno, ¿de dónde sacó la Biblia? ¿Cuál sería la Biblia original? Entonces, no hay una Biblia original. No fue que entonces todos los autores sagrados, no sé, San Mateo, el profeta Isaías, Jeremías, no fue que llevaran una secretaria, aunque ellos fueran secretarios, y que el Espíritu Santo, nuestro Señor, les dijera, a ver, ve escribiendo esto, ahora escribe el otro, eso no lo pongas. No, o sea, ellos van teniendo la experiencia, ellos van viviendo las cosas que están sucediendo, lo que van viendo, lo que van escuchando, y de eso empiezan a poner algunas cosas por escrito. Y pensemos, como cuando hacen las recetas, ¿no? Las señoras. A ver, comadre, fuimos a comer a tu casa, estaba re bueno el mole que invitaste, a ver, pásame la receta. Sí, cómo no, y ahí se pone en una servilleta se pone a apuntar la receta, ¿no? Y luego los libros de recetas de las mamás, ¿cómo están, no? Una servilleta, un papel de estraza, una hoja que no sé qué, que arrancó el calendario, va poniendo todo eso ahí, en ese sentido. Y en algún momento se tuvo que poner por escrito, pero ¿cómo se le va a ir dando forma, no? Entonces, el primer desafío que tenemos va a ser reconocer que necesitamos un canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? El canon es el patrón, es la norma que nos dice esto está correcto o esto no está correcto. Y entonces el canon de la Biblia son cuáles libros de los que tienen la Biblia están correctos o no. ¿En base a qué? Pues en base a la revelación. Yo no sé si ustedes han visto por ahí en alguno de esos momentos de Semana Santa, de Navidad, que salen las películas donde ponen la historia del niño Jesús, ¿no? Y entonces por ahí sale el niño Jesús con sus amiguitos y están jugando, y en una de esas, pues ahí como que en la travesura, pues se mata a un niño. Jesús mata a un compañerito, un amiguito. Pero como es Dios, pues al rato lo revive, ¿verdad? Entonces, ahí hay un dato que no es compatible con el canon, con la norma. Jesús matando no puede matar, porque es contrario a su naturaleza divina, es el Dios de la vida. Entonces, cuando se van analizando tantas hojitas sueltas, tantos escritos que iban llegando acerca de lo que pasó, pues tienen que revisar eso. No puedo poner algo que sea contrario a lo que es Dios, a la doctrina. De ahí la necesidad de tener un canon bíblico. Y así surge entonces lo que hoy en la iglesia tenemos como Biblia, ¿no? Y son los libros que la iglesia considera oficialmente como base de la doctrina y las costumbres. ¿Por qué? Porque vienen de Dios, tan inspirados de Dios. Esto implica pues que es la acción del Espíritu Santo el que mueve a estos autores a ir poniendo la revelación. Y sabemos, como de catecismo, ¿verdad? La Biblia tiene 73 libros, 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se fue haciendo eso? Bueno, primero se fue viviendo. La gente escuchaba esas lecturas, escuchaba esos himnos, escuchaba esas cartas, escuchaba unas profecías, después se fueron poniendo por escrito, pero también después se tiene la necesidad de oficializarlo. No es así como que haya llegado a la iglesia y haya dicho, miren, les presento la Biblia, de aquí van a agarrar todo lo que van a decir en misa, ¿eh? No, no, es al revés. De lo que ya se celebraba, vamos a armar.
nuestra escritura, vamos a armar lo que tenemos. Entonces, tenemos que revisar primero, pues, que sea algo auténtico, que realmente sea correspondiente a la revelación, como ya les decía. No se refiere solo a la autenticidad literaria, porque, por ejemplo, el libro de Isaías, pues resulta que no solamente son Isaías, son tres autores distintos los que le metieron mano a ese libro. Pero todo lo que dice está conforme a la revelación. Hasta no hace mucho tiempo, la carta a los hebreos se consideraba que la había escrito San Pablo. Y ya por los estudios y las reflexiones que se van haciendo, pues ya dijeron, no, no fue Pablito, no fue Pablito, fue alguien más, vean, no sabemos quién. Y al final lo que importa es el contenido, ¿no? Pero se tiene que revisar esa autenticidad. Y es ahí cuando entonces tenemos 73 libros. En el Antiguo Testamento tenemos 46, ya decíamos, y son libros, sí, que aparecen en el canon judío, más otros que son llamados deuterocanónicos. ¿Cómo están los de los judíos? Vamos a entender esta parte, ¿no? Resulta que los judíos, recuerden ustedes, se los habían llevado a Egipto, después llega Moisés y entonces pues ya los sacó, le vamos a la tierra prometida, pero en tantos movimientos migratorios, en el norte de Egipto se va estableciendo una comunidad de judíos y en algún momento ellos traducen del griego, del hebreo, traducen una versión de la Biblia al griego, que era el idioma que ellos ya hablaban porque se habían quedado en esa ciudad. En Alejandría, que era la ciudad más culta de aquella época, recordemos una de las 7 maravillas, la biblioteca que había ahí en Alejandría, ¿no? Entonces es una ciudad culta y ellos hacen esa chamba. Pero resulta que incluyen libros que no estaban acá escritos en el hebreo, en el idioma original. Y entonces, pues es ahí donde viene la primera diferencia. Nosotros en la iglesia sí aceptamos esos libros, aunque su original no fue en el hebreo, nosotros lo asumimos. Los protestantes, en nuestra actualidad, ellos no los asumen. Por eso tenemos diferencia. Y hay un nombre que quizás no es tan justo, pero al final y al cabo se estableció, que se les llama deuterocanónicos, como si están fuera de la medida, ¿no? Como extras. Pero la verdad es que no tendría por qué ser así. Al final y al cabo son libros canónicos que pertenecen al canon, a la revelación. Estos libros ya de manera oficial, fíjense, hasta el año 1546 es cuando se establece. La Biblia católica asume y considera estos libros como parte del Antiguo Testamento. Los del Nuevo Testamento, y estuvo más sencilla la cosa, son 27 textos, ahí no hubo rebuznes, más o menos en el año 300, ya la cosa estaba bien definida. Entonces, ahí la autenticidad. Ese proceso entonces llevó que se fueran separando, que se fuera discerniendo qué libros sí, ya les decía yo, qué libros no, porque eran constantes a la revelación, porque eran contrarios al texto. O sea, se va haciendo una formación poco a poco, y esto hace que también algunos textos pues se vayan quitando. ¿Por qué? Porque ya no se consideran revelación. Y hay muchas obras cristianas que a lo mejor querían que entraran en el canon de la Biblia, pero pues no. Y entonces hay una conciencia. Los libros que tiene la Biblia son palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son esos criterios entonces para que se metieran esos libros ahí? Que vayan de acuerdo a lo que creemos, una recta regla de fe. Que vayan en línea a lo que los apóstoles nos han transmitido, su apostolicidad. Que se usen en las comunidades, en el culto, en las celebraciones. Y también nos recuerda Dei Verbum 18 que en el canon, ¿cómo está esto? La Sagrada Escritura también tiene que reconocer que dentro de ella hay libros que son pues más importantes. Y acá pues tenemos, por ejemplo, es más importante un texto del Evangelio que un texto que a lo mejor puedo tener, no sé, del libro de Deuteronomio que estamos leyendo en estos días en el oficio de lectura. Entonces, son formas como se forma, se va dando el canon, ¿no? Nuestra Biblia. Necesitamos aquí entonces esta parte, ¿no? Si yo quiero que este libro esté dentro de la Biblia, pues tengo que reconocer que está inspirado.
Y eso, pues así como que, pues inspírate. Bueno, ¿cómo entendemos la inspiración? En este caso es el don del Espíritu Santo, es el carisma que Él da para que esos autores sagrados, esas personas que van a poner por escrito todo esto, pues puedan realmente ellos juzgarse como aquello que están recibiendo de la palabra de Dios de una manera auténtica, de una manera veraz, movidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué se habla de esto? Pues porque la misma Biblia lo menciona. Ahí vienen estas citas bíblicas, segunda de Pedro, primera 16:21, segunda Timoteo 3:17, que nos hablan de ello. Nos hablan de la necesidad de reconocer que tiene que haber una inspiración. O sea, no es que yo quiera escribir algo y ya está bien bonito y ya diga que no. Es algo que tiene que venir de Dios. ¿Qué características va a tener la inspiración? Primero, pues va a usar lenguaje humano. No va a hablarnos de otra forma, no va a hablarnos de otra manera más que con palabras humanas. Así se quiso revelar Dios. Tiene garantía de veracidad. ¿Qué significa la veracidad? Pues que hay coherencia entre aquello que se anuncia, entre aquello que se celebra, entre aquello que se vive. Eso hace veraz lo que se está recibiendo. Ahora, viene aquí luego como una duda. Entonces, oiga, padre, los que van escribiendo, pues más bien parecen como secretarios del Espíritu Santo, pudiésemos decir. No habría que llamarles autores de los libros de la Biblia. Solamente son como autómatas, son como títeres que el Espíritu Santo está ahí moviendo. Y tenemos que decir, pues no. Se trata de hombres elegidos que estudian, que reflexionan y comunican con su obra escrita todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos protagonizaron, todos los acontecimientos que ellos vieron, conocieron, participaron o que les contaron, ¿no? Al final y al cabo, estos autores son autores verdaderos del texto sagrado, en razón de que van a involucrar su forma, su estilo, tratan de plasmar lo que está pasando. Y estos escritores, estos autores sagrados, que también se llaman agiógrafos, pues son personas libres, son personas inteligentes. Y aquí entonces tenemos que combinar esto, miren. Dios se dice, en este sentido, es el autor principal, es la causa principal. Y del otro lado tengo yo al escritor sagrado, a mi agiógrafo, que ocupa el lugar de una causa instrumental. Son dos causas, pero ambas causas son inteligentes, ambas causas son libres y actúan en planos diferentes. Entonces, eso es lo que va a hacer diferente la cosa. Viene ahí este ejemplo, ¿no? De cuando se hace una talla de madera. Entonces, aquel que está esculpiendo y todo lo demás, el que está haciendo la chamba, al final y al cabo, pues está haciendo su labor. Pero también del otro lado, nosotros vemos pues, que tiene que haber una idea. Tiene que haber un proyecto, tiene que haber una mente. Entonces hay como dos realidades de manera distinta, de manera diferente. Ahora, encontrar el verdadero sentido de todo esto implica para nosotros buscar en qué ocasión habló el autor, por qué estaba pasando tal cosa, estaba en tal circunstancia histórica. Eso nos va a ayudar a comprender el texto bíblico. Tenemos que determinar con cuidado qué le movió a escribir. Decía San Atanasio, no sea que en una de esas, al ignorar este tipo de datos, se pierde el sentido de lo que realmente se quería decir. Ahí están entonces estas características. Y otro aspecto de esta inspiración, bueno, pues se trata de algo comunitario, no es algo personal, porque el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios goza de ese carisma de ser un pueblo profético, porque hay una interacción entre ese pueblo y el escritor, está hablando a ese pueblo y sus situaciones que vive. Y estos escritores, entonces también van participando de ese mismo carisma, pues con otros autores, como decíamos en el caso de Isaías, tres autores diferentes para el mismo libro. Van metiendo mano. Otro tema acá es entonces, bueno, ya tengo la Biblia, ya tengo mi texto. Ahora, ¿qué hago con ello? Bueno, pues tengo que ver qué me dice, tengo que establecer cuál es el mensaje que me está comunicando. Y es acá donde aparece esto del exégesis. La exégesis tiene que ayudarme a determinar
¿cuál es el texto más apegado a la realidad? Dado que no tenemos una Biblia original, que uno dijera, caray, esta es la original, no se quiebren la cabeza, pues no la hay. O sea, han llegado varios libros desde la antigüedad, imaginémonos la cantidad de años que estamos hablando, ¿no? Entonces, han llegado varios textos y se tiene que hacer una chamba. Bueno, ¿cuál es el bueno? Imagínense, como ya decíamos al inicio, pues, cada quien está pasando la Biblia, ¿no? Y en una de esas, chin, ya cabeceaste, ya se te fue un rayón, tu A salió como la S parece como no sé qué. Entonces, es donde empieza a haber diferencias. Es que aquí dice esta palabra, no, es que acá dice esta otra. Y los exegetas tienen esa chamba. Tratan de buscar el mejor texto. Y es importante porque es ahí donde vamos a basar, pues, nuestra interpretación. Es lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Se tiene que ver que es un texto libre de corrupciones, que esté determinando hacer lo mejor posible, qué quiere decir, cuál es el mensaje que se va a hacer en todo el conjunto. Y ahí esto nos va a ayudar, ya entonces sabiendo cuál es el mejor texto, a explicarlo, por ejemplo, en la manera científica, en la teología, o cuando uno predica, o cuando se da la catequesis, o en nuestras devociones. Entonces yo necesito tener una buena base para que pueda hablar de lo otro, ¿no? Y aquí le echan la mano muchas ciencias a esta partecita. Juega mucho la arqueología, la geografía y la etnología bíblicas, la historia, la lingüística, la literatura antiguas. Entonces, un exegeta tiene que ser una chamba, pero bien padre. Cuando nosotros tenemos la Biblia en la mano, ya nos ahorraron de chamba, no tenemos la cantidad de chamba que hay ahí detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va implícito toda esta labor que otras tantas personas han hecho. ¿Cuál es entonces ahí, pues, nuestra conciencia, ¿no? Para poder respetar de todo eso. Luego viene lo que se fue haciendo con esa exégesis, cómo se fue interpretando. Fíjense, en el Antiguo Testamento viene la exégesis judía y ya también la primera de nosotros, la del Nuevo Testamento. Entonces, en la antigüedad los judíos hacían exégesis y así se llaman los textos que son derivados de ello, los Targumín, el Derash y los Midrashim. Entonces son textos de comentarios judíos al Antiguo Testamento. Ya se buscaba hacer esa interpretación. Jesús mismo, a la hora de estar enseñando, también va por ese sentido. Trata de hacer entendible, comprensible lo que se iba enseñando. Por eso usa, por ejemplo, las parábolas. Por eso pone ejemplitos. Por eso nos explica las cosas con manzanitas. ¿Por qué? Porque quiere que eso que se está dando se comprenda. Y así entonces se va llegando a esa conciencia de la misión que se lleva. Cada autor sagrado entonces pues va a tener en cuenta su público, para quien está escribiendo, pero también este escrito pues ya rebasó, ya llegó 1 año, 2 años, 100 años, 10 años, 1000 años, 2000 años y sigue siendo válido. Entonces también tenemos que hacer esa chamba. ¿Cómo comprender lo que se dice? Los santos padres en la época patrística, la primera época de la iglesia, también hacen esa tarea de exégesis. Y tenemos ahí algunos santos como San Agustín, San Jerónimo, Orígenes. Y aquí para ellos hay un principio que hay que destacar. Ellos dicen, bueno, si vamos a interpretar la escritura, pues hay que hacerlo en el espíritu con el que fue escrita. ¿Con qué intención fue escrita? ¿No? ¿Qué fue lo que buscaba comunicar? No podemos quitarlo de lado, porque si no, podemos malinterpretar o usar a la mala, ¿no? La escritura. También tenemos la exégesis en la época de la Edad Media. Aquí se habla de los sentidos de la escritura. Hay sentidos que debemos de tener. Ya les ponía el ejemplo la vez pasada, si tenemos el sentido literal de las cosas. Pues en mi casa hay un señor que tiene un chorro de lana, ¿no? Les ponía yo ese ejemplo del chorro de lana. Pues no puedo entender las cosas literal tal cual. Tengo que hacer una interpretación que me permita descubrir qué es lo que se me está queriendo comunicar con esa comparación. En el Renacimiento, fíjense que viene un problema. Y este problema se da
especialmente por los protestantes. El señor Lutero, en su afán, pues, de querer poner orden en tantas cosas, pues tiene este principio que se llama de la sola escritura. Ya también lo miramos. Entonces aquí se hace la cosa más individualista. Aquí lo que importa es lo que tú entiendas, lo que a ti te diga la palabra. Pero la bronca es que caemos en un subjetivismo, porque hay cosas que a lo mejor me dice o que yo pienso que me dice y pues que nada que ver, ¿no? Y por eso pues está dando un rechazo al magisterio, a la misma tradición, y pasamos por alto cosas tan importantes. En la ilustración, pues tenemos estos autores que se nos mencionan ahí en nuestra guía, ¿no? Y son formas de ver cómo se fueron haciendo esos intentos. El primer autor es Shelley Marshall. Este no se preocupa por lo que dice el autor, fíjense. A él le importaba solamente el autor mismo. Y aquí pues como que entonces se está perdiendo lo importante, porque lo importante no es tanto quién lo dice, sino qué se dice, ¿no? Pero pues se van dando como esos bandazos. Otro señor llamado Bullman, Rodolf Bullman, protestante, teólogo protestante, muy serio. Entonces, él buscaba encontrar el sentido original. Bueno, ¿qué es lo que realmente se nos quiso dar a entender? ¿Qué es realmente lo que se nos quiso dar a conocer? Y esto aplicarlo en la existencia de cada día para que podamos obtener algo que le quite a la Biblia los mitos que a lo mejor por ahí se le fueron pegando, ¿no? Y esto, bueno, pues no siempre fue tan bien realizado. Otro exegeta de esta época, Gadamer, él dice que, bueno, pues hay una distancia entre el autor y el lector. Imagínense, vamos a leer nosotros el Evangelio de Mateo. ¿Hace cuántos años existió Mateo? ¿Cuál es la distancia que hay entre Mateo y entre nosotros? Pues como 2000 años, ¿no? Entonces, ver esa distancia y lo que ha sucedido para este autor, dice, pues es muy importante porque eso va a enriquecer el sentido del texto. Entonces, es una mención así muy breve de cómo se va desarrollando la exégesis. Ahora, ¿cuál es la chamba de esta exégesis con la hermenéutica? Bueno, pues ya decíamos nosotros, se trata de descubrir qué nos dice Dios. Se trata de entender qué es lo que nos está hablando el Señor. Entonces, voy a tratar de llevar el sentido de los hechos y las verdades cristianas a otro nivel, ¿no? A otro nivel de comprensión. ¿Por qué? Porque a lo mejor en aquella época se comprendió algo, pero hoy en el 2023, en la situación en la que vivimos, ¿qué nos sigue diciendo esa palabra de Dios que es viva, que es eficaz? Entonces, la tarea de la hermenéutica, ya una vez que el exégesis me dijo, mira, este es el bueno, ahora viene la interpretación. Trato de comprender qué dice el texto, cuál es el mensaje que hay. Trato de descubrir, bueno, voy a tratar de ver cuál es la interpretación de esto que se va teniendo y voy a tratar de aplicarlo. Yo creo que es lo más importante acá, ¿no? Aplicar aquello que el texto me está diciendo. Aplicar el texto en mi presente. ¿Qué principios podemos tener para hacer una correcta interpretación? Primero, pues no voy a atribuir la primacía a los destinatarios originales. Así como si alguien dijera, es que lo que importa es qué les dijo a los de aquella época. Entonces ya como les habló a los de aquella época y como a mí no me queda lo que les dijo porque yo no soy de aquella época, con permiso. Claro que no. Dios habla a todos, en todo momento, en todo tiempo, en todo espacio. Entonces, aunque ya la escritura tenga tantísimos años de existir, sigue siendo actual. Es palabra de Dios y por lo tanto es viva, es eficaz. No puedo atribuir la primacía a los primeros destinatarios. El segundo principio, el sentido del texto, desborda al autor. ¿Por qué? Porque hay cosas que a lo mejor el autor puso por escritas y que él ni siquiera pensó que hoy nosotros íbamos a interpretar de esta manera. Entonces el mismo texto rebasa a ese autor, porque sí hacen más cosas de lo que él suponía. Y también, ciertamente, aunque el autor queda rebasado, no podemos despreciarlo, no podemos ignorarlo. También hay que descubrir cuál era su intencionalidad. Ya hicimos exégesis, ya tengo mi Biblia,
y es el exégesis para ver qué es lo que cuenta, ya se hace la hermenéutica y viene ahora la crítica textual. En esta crítica textual, entonces, se va a tratar de que esos exegetas que están haciendo toda esta chamba saquen el mejor texto posible, el que se acerque más a la original. ¿Por qué? Porque ninguna versión de las que hay, ningún códice de los que se tienen, pues nos van a dar exactamente cuál era la Biblia, ¿no? Es parte del proceso histórico. Y entonces viene esta crítica textual que se va a encargar de examinar los testimonios que haya de un texto para que se logre obtener la mejor versión, lo mejor que se pueda. ¿Qué principios se maneja para ver, bueno, tengo esta versión que me llegó y me encontré esta por acá, bueno, cuál es la mejor versión? Principios externos. Se dice que debe de preferir la lectura que se apoya por los más variados códices. Es decir, si esta palabra dice así en este y en estas versiones que yo tengo, en estos códices que yo tengo, entonces seguramente esta es la buena. Se apoya como más. No sé. Ahorita algunos de ustedes están tomando apuntes. Y entonces, si al rato quisiéramos sacar las palabras y a lo mejor alguien dijera, es que el padre dijo esto, no, es que dijo lo otro, es que quién sabe qué dijo, es que yo me perdí, es que, bueno, pues vamos a revisar la mayoría de los apuntes de ustedes y en ese sentido son como los códices que apoyan la idea. Bueno, la mayoría entendimos esto, escribimos esto, ahí nos quedamos. Otro principio es que se tiene que elegir el texto menos coincidente con la versión de los griegos, la versión de los 70s, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando aquellas gentes que decíamos estaban en Alejandría, del hebreo traducieron al griego para poner así la Biblia en esta versión, pues en una de esas, pues a lo mejor por acomodar las cosas, pues acomodaron con cosas que no deberían. Y la otra, se dice que entre varias lecturas diferentes debe tenerse en cuenta que hay una relación entre ambas y que se debe considerar. Principios internos. Este a mí me encanta porque dice la lectura difícil es la más segura. O sea, caray, ¿cómo? No sería como al revés, entre más fácil mejor. Pero es que cuando una lectura es más fácil implica que ya como que ya la acomodé por ahí, pues para que se entienda mejor. Y ahí es donde se puede tener la traición. Luego es preferible la lectura más breve, porque en la cuestión de lo breve, pues ahí tenemos nosotros esa posibilidad de conocer también lo más primigenio. Y la lectura también es mejor cuando se puede explicar las otras posibles lecturas que se pueden hacer de esto mismo. Es decir, se van correlacionando, van de la mano y eso nos permite armonizar. Otro punto que se nos recuerda acá, a la hora de analizar todo esto, tenemos que hablar de géneros literarios y cuáles son los sentidos que tiene la escritura. El ejemplo que yo les ponía, ¿no? Es que tienes un chorro de lana. En ese chorro de lana, bueno, pues ahí hay un género literario, hay un sentido que yo debo de comprender. La interpretación de la Sagrada Biblia entonces debe de tener en cuenta ese género literario. Cada libro sagrado se escribe de esa forma, de esa manera, para que entonces uno pueda realmente alcanzar el sentido que se quiere dar, que se quiere comprender. Yo les pongo acá un ejemplo. Yo he escuchado muchas personas que les da miedo leer el Apocalipsis. Dicen, no, padre, es que el Apocalipsis está feo, está miedo y habla de cosas bien extrañas, bien raras. ¿Y cuál es el problema? Que hacemos una lectura muy literal. Y entonces ya estoy imaginándome cómo en una de esas salió el dragón ese y anda volando como el dragón que sale en la película del Shrek y anda atrás de la Fiona y no sé qué. Y, pues no. O sea, yo tengo que tener cuidado para saber interpretar, para saber interpretar las cosas. Y acá es fundamental que nosotros no lo perdamos esto nunca, nunca, nunca de vista. Cada cosa tiene su propio sentido. Yo no sé si se acuerdan ustedes, en los que ya tenemos más años, cuando mandabas una cartita a la novia que querías por ahí con ella, entonces se usaban así como claves, ¿no? Como que ponías ahí dibujitos, circulitos, triangulitos, y así como que entonces yo sabía qué significaban, ella también sabía qué significaba. Teníamos un lenguaje oculto, pero que era común para que pudiéramos entendernos. Por ejemplo, el Apocalipsis es algo así.
A mí el Apocalipsis se me hace un libro muy hermoso, como de enamorados, con muchas claves que hay que descubrir. ¿Y por qué había claves? Porque están en el contexto de una persecución contra los cristianos. Y entonces ellos tienen, de una u otra manera, que ir comprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces va a haber muchos géneros literarios y debemos de ser muy cuidadosos para no caer en ese error de los protestantes, que es que aquí dice así, es que aquí dice así, cuidado. Es el sentido entonces literal, histórico. Aquí se expresa la intención directa del autor y no excluye lo otro, pero al final y al cabo tampoco es el único. El sentido pleno se le llama así cuando aquello que está en el Nuevo Testamento ya estaba como escondidito en el Antiguo, ¿no? Como que ya estaba por ahí metido y se va a plenificar en el Antiguo Testamento. También se llama en el Nuevo Testamento, también se le llama sentido espiritual. Y el sentido típico es cuando hay un tipo, el tipo, no sé si recordemos para que lo tengamos en consideración, las máquinas de escribir de esas de antes, ¿no? Cada vez que hacíamos una letra, la cosita, el molde, era un tipo. De ahí venía la cuestión tipográfica. Sucedía en las imprentas de antes, ¿no? Bueno, pues el tipo es el molde a partir del cual viene lo otro. Por eso tipo acá significa una figura, una imagen, la anticipación de una realidad futura, ya sea una persona, el objeto, el lugar, ¿no? La institución. ¿Esto qué conlleva? Que el Antiguo Testamento era un tipo de lo que había de venir. Es algo que se va a cumplir en Jesús. Y entonces aquí el cuidado es conocer géneros literarios para descubrir qué es lo que nos dice la escritura. Otro punto son los métodos con los cuales voy a tratar de estudiar la Sagrada Escritura. Se habla de esto, la crítica de las fuentes. Entonces, vamos a tratar de buscar las fuentes para elaborar las formas más ciertas del texto bíblico. Imagínense esto como si fuera el chisme, ¿no? Es que te contaron el chisme, te lo contaron personas diferentes. Entonces tú ya escuchaste una versión, ya escuchaste otra, ya escuchaste otra. Bueno, de todas esas fuentes del chisme que tú tienes, de todas esas versiones, ahora tú tienes que ir determinando, bueno, qué fue lo que realmente sucedió. Pues más o menos así la cosa. La historia de las formas, esta es bien interesante. En razón entonces de cuál va a ser la historia preliteraria que hay, por ejemplo, en los evangelios. Entonces ya les decía yo, no es que Lucas, Mateo, Marcos, Juan fueran escribiendo rápido, rápido, córrele, Señor, ¿me puedes repetir lo que dijiste? ¿Puedes volver a decir lo que dijiste hace rato allá en el milagro? No, no. Ellos fueron viviendo, ellos iban acordando, algunas cosas a lo mejor estaban por ahí escritas en retacitos, y entonces ellos tratan intercalando todo eso, de irlo juntando para darle pie a lo que conocemos, por ejemplo, como los evangelios. Había comunidades menores que permitieron formar hoy el evangelio. Y la historia de la redacción. Entonces, en la historia de la redacción se va viendo cómo se fue redactando todo esto que hoy tenemos en nuestras manos y que es la Sagrada Escritura. No se trata de que fui copiando, no se trata de que nada más fui haciendo como el resumen, no, no. Soy un verdadero autor y como verdadero autor, cómo lo fui redactando, cómo se fue generando. Y tenemos también en el último punto de este programa, de esta sesión, cómo la Biblia se relaciona con la iglesia y con la tradición. Entonces, para nosotros la Biblia, los libros sagrados, pues muchas veces presentan cierta oscuridad, ¿eh? No los entendemos al 100%. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que están tratándose los misterios más altos, los misterios de Dios. Y entonces no siempre comprendo, no siempre entiendo lo que se me dice. Y por eso precisamente necesito leer e interpretar la escritura, pero no solamente entender, porque si no, como decía ahí el Lutero, ¿no? Que veíamos por la sola escritura, pues imagínense, cada quien va a interpretar lo que se le antoje, ¿no? De ahí la importancia de que se haga dentro de la iglesia y dentro de la iglesia entonces se nos ayude a tener un buen discernimiento. Por eso todo este exégesis que se realiza.
tiene que ser una tarea también de la iglesia, una tarea de la teología que se está asumiendo. Es un poco pues, la forma en cómo se vincula esta realidad. Viene ahí en nuestra guía estos ejercicios y estos elementos, como lo hemos comentado en otros momentos. Bueno, ese es el tema que nos habla de la primera fuente de donde nosotros podemos sacar los datos para poder precisamente tomar los elementos que nos permitan hacer la teología. Voy a dejar de compartir la pantalla y también, si ya en este momento, pues en algún momento, pues van ahí ustedes, si gustan ustedes ahí hacer el comentario, alguna pregunta, alguna duda, entonces, pues ya, en esta partecita, pues nos vamos a ir involucrando. Bueno, no sé si hubiese alguna duda de esto o incluso de la clase anterior. Si me das favor, Olivia, por favor. Tiene su micrófono desactivado, a ver si lo puede activar, por favor. Olivia, se nos hace favor ahí de su micrófono. Listo. Perdón, tengo una duda respecto a los libros deuterocanónicos. Mire, en un texto me parece Tobías, Jueces, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Siráside y Baruch. En otro, en el manual que estamos llevando con usted, me parece Tobías, Judith, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y algunas secciones de Daniel. Aquí me hace, o sea, estoy confundida un poquito, padre. ¿Cuál sería la duda en concreto? Son, aquí en el que le digo de Tobías, Judith y Macabeos y partes de Daniel, digo, son 7 libros y partes de Daniel, y en el otro que aparece como Jueces, ¿cuáles son realmente? Si a mí me preguntan, ¿cuál es el nombre de los 7 libros? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ahí los que tenemos nosotros, ahí en esta guía, ahí la cuestión puede ser que la cuenta a lo mejor no salga por la cuestión de donde tenemos la duda es con Daniel, porque Daniel sí aparece, pero no aparece completo. Entonces, como los fragmentos de Daniel son los que están ahí, como que una parte sí aparece y la otra no, pues lo contamos o no lo contamos. Entonces, al final Daniel se cuenta como si fuera canónico, aunque no todo el Daniel esté completito. Ok. Ahí ¿Y la- donde me dice Jueces, padre? Ajá. Entonces, vamos a contarlos. Ayúdeme usted ahí con la segunda guía que tiene. ¿Con la segunda guía? Ajá. ¿A qué se refiere? Ya me perdí. Me dio usted 2 datos, en la guía que tenemos aquí de nosotros y la otra. Ajá. Ah, la otra. Dice, le leo. ¿Sí? Y bueno, voy a tomar una partecita. Los 70 que agrega a la lista oficial de los 39 libros, otros textos, Tobías, Jueces, No. 2 de Macabeos, Sabiduría, Siráside y Baruch. Ahí tenemos entonces nuestros 7 libros. ¿Sí? Ajá, pero ¿por qué Jueces? Y en otra me dice Judith. Padre Pedro, Sí. el libro de los jueces no es deuterocanónico, es protocanónico. Está equivocada en esa guía. El libro que es deuterocanónico es Judith. O sea, la primera guía que lee está equivocada, está cambiando el libro. Ahí es donde me hizo confusión a mi padre. Perfecto. Gracias. Ya nos iluminó capaz de Jorge. Gracias, Pater. Gracias. Bien, Gracias. ok. Vamos con, ya está el elemento de Olivia, de Blanca Rosa. Hola, padre. Hay 2 cosas. Hace ratito dijo que, bueno, sabemos, ¿no? Es una sola revelación para la base de los escritos y todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ahora
hay personas que dicen que Dios les habla y les da anuncios. ¿Solo quedan como eso meramente, como anuncios? Bueno, en esta realidad podemos hablar nosotros de ciertas, digámoslo así, revelaciones privadas que Dios al final puede conceder. Solamente hay una condición, si fuera el caso. Digo, además de que se tendría que analizar todo lo de que es debido, pero la condición básica es que no contradiga lo que ya está dicho, que no venga a decirme que voy a completar cosas que no se habían dicho, porque entonces pues ahora resulta que yo soy más chipocludo que Jesús, ¿no? En Jesús quedó ya todo dicho, ahí tal cual llega al culmen la revelación, y que yo venga a decir que a Cristo le faltó algo y que yo se lo voy a completar, pues ya se me subió el humo a la cabeza, ¿no? Entonces, puede haber esta parte, ¿no? De la revelación privada que se puede manifestar, y también tenemos ahí también la situación y el caso de situaciones donde también las revelaciones que Dios puede conceder en algún momento a los santos van a ser como ayudas como para explicitar ciertas realidades, pero nunca como ponerse por encima o como que voy a agregar algo nuevo, ¿no? Ahí sería totalmente equívoco. ¿No? Vamos con la segunda que tenía. Me dijo que había dos. Sí, padre. La otra dice que venía la exégesis y la hermenéutica nos lleva al sentido de los hechos, para eso se va ocupando para entender, interpretar, y que Dios que Dios nos habla en todo momento, porque debo de ver que el texto se pueda aplicar en el presente, pero no tal cual como decimos, es que a mí me dice ahorita porque me duele el pie, que cuando estaba el cojo ahí a un lado y Dios lo sanó. Me imagino que no es así, sino cómo, a ver. La interpretación que nosotros hagamos de la Sagrada Escritura puede tener una aplicación directa incluso en nuestra vida. A lo mejor sí, que el pie me duele y bueno, fue por algo. Incluso puedo a lo mejor desde esa realidad iluminar mi propia vida. Pero el criterio sigue siendo el mismo, que no sea lo contradictorio a lo que es la revelación en Cristo y que se nos preste, como sucede mucho ahora, a un terrible relativismo, que cada quien entienda lo que quiere y lo que se acomode. Hay un detalle muy interesante en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los puntos más terribles para Hitler fue la imposibilidad de conquistar a Inglaterra. Entonces, el hecho de que fuera una isla lo impedía, pero además de ello, la gente pues estaba con coraje, digamos, tenía ese coraje de no soportar los embates del enemigo. Y una forma que buscó Hitler para mermar esa fuerza fue bombardear con citas bíblicas. Entonces, hay episodios donde los aviones alemanes rodean las ciudades inglesas y van soltando citas bíblicas, donde se justificaba todo el postulado que hacía Hitler de la raza especial, la raza aria y todo aquello, ¿no? La contraofensiva por parte del señor Churchill a las ciudades alemanas fue en la misma línea, con citas bíblicas. También vamos a bombardear a sus ciudades para desde la Sagrada Escritura hacerles dar cuenta su horror. Entonces, pues para manipular la Biblia, ahí es donde vendría esa parte del relativismo, ¿no? Donde uno podría caer. Hay que cuidarse mucho en eso, ¿no? No es de interpretación privada, la Escritura nos debe de quedar claro y debemos ser bien prudentes y bien cuidadosos con ello. ¿No? Bueno, vamos con Norma. Gracias, padre. Tengo dos preguntas. La primera ya me la contesté. Le iba yo a pedir un ejemplo en cuanto a los géneros literarios, si me podía orientar con ejemplo de cada uno de ellos. Pero ya chequé que en el texto vienen los ejemplos, así que entonces esa ya está resuelta. Y luego, pero checando el cuestionario, podrá darnos una orientadita con la última pregunta que dice,
¿Se puede hacer un estudio filológico de la Biblia igual que el de la Odisea de Homero? Ayúdenos, ándele. A ver, como que se le antoja a usted de respuesta y la completamos. Ah, pues es que podemos estudiar la Biblia, ¿no? Podemos irla analizando, pero tenemos claro que nuestra capacidad no da para, pues, para hacerlo completo, ¿no? Siempre va a quedar algo, algo más por qué saber, por qué avanzar, ¿no? Y pues algo hecho por el hombre, pues yo creo que sí lo podemos exprimir, ¿no? Esa sería eso me da mi razonamiento, no sé si sea el correcto, oriénteme. Claro, claro, ahí estamos, yo creo en lo cierto, ¿no? Una es palabra de Dios y la otra palabra humana. Como palabra humana la podemos agotar, la podemos exprimir, la podemos comprender, pero la palabra divina jamás. Yo recuerdo algún padre que nos compartió en alguna ocasión cuando yo era alumno en el seminario, que él en sus primeros años de sacerdote escribió sus homilías. Cada 8 días, los domingos, escribió su homilía, y él tenía una intención, jamás volver a hacerlo. Él decía, pues así ya tengo lo de los 3 años, que es lo que ocupo, y así cada año lo voy repitiendo y ya me ocupé, ya con permiso, ya no tengo esa chamba, ¿no? Tu sorpresa que no funciona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como es viva, como es eficaz, siempre se va actualizando, siempre tiene algo nuevo que decirnos, algo nuevo que comunicarnos. No la vamos a agotar nunca, jamás se nos va a acabar. Entonces, por ahí puede ser esta cosa, ¿no? Tenemos que salvaguardar esa realidad de lo que es la palabra de Dios, y que como palabra de Dios, nosotros pues jamás vamos a poder tal cual, así como que tener esta parte de decir, no, sí, ya la agoté, ¿no? Ya tal cual es todo lo que ya tenía yo, y entonces, pues al final y al cabo, pues ya lo hice, ¿no? Lo libré. Eso es la interpretación. A lo mejor habrá quien filológicamente, que es tal cual, ver la posibilidad de llegar al texto más cercano al original, pero a lo mejor humanamente puedan decirme, esto es lo más cercano al texto original. Está bueno, pero no me dice nada, o sea, lo hago como un mero interés, como cualquier persona lo podría hacer, como cualquier libro, ¿no? Pues ahí está, ya saqué lo más cercano que puedo al libro, pero como no me habla, como no me dice nada, como para mí no es palabra viva, porque no tengo fe, pues ahí lo reduzco, ¿no? La trato a la escritura como si fuera una palabra humana. Habrá quien pueda pretender a lo mejor estudiar la Biblia desde esa perspectiva, la podrá desmenuzar, podrá hacer análisis críticos, está en estos géneros literarios, no sé, todo lo que se pueda sacar, ¿no? Pero si no se llega al mensaje, pues ¿para qué me sirvió? Ahí sí la reduje. Ok, muchas gracias, padre. Muy bien. Vamos con Maruja. Gracias, padre. Dos preguntas. La primera, rápidamente, ¿qué significa protocanónicos? Deuterocanónicos y protocanónicos, dijo el padre. ¿Qué es uno? O sea, ¿qué significa? La palabra proto significa principio, es lo que está así como de origen, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, voy a hacer un carro, hablo del prototipo, el modelo original. Entonces, la parte de proto siempre nos refiere al principio. El protoevangelio es la primera vez en la Biblia que se anuncia que viene Jesús. Está en Génesis, cuando Dios está con Adán y Eva y le dice la viborota, ¿verdad? Va a venir el descendiente de este y te va a apachurrar la cabezota para que se te quite. Ahí se anuncia que llegará un día Jesús. Es, digamos, el primer anuncio del evangelio, por eso se llama protoevangelio. Entonces, la palabra proto siempre nos refiere a esa realidad. La palabra deuterocanónico está así como más allá de la medida, así es esa partecita, ¿no? Ya vínculo esta partecita de lo que es el canon. El canon, yo les doy el ejemplo de esta realidad de la medida, ¿no? Y yo así lo
Lo pienso de cuando iban al corte y confección y entonces así tal cual agarraban y entonces ya tenían su moldecito, ya nada más iban a cortar y entonces, bueno, pues así hacían las cosas. Por ahí un poquito esto. Y la segunda es de la tarea de anterior. Por ahí en el vocabulario nos pide que es helenización del cristianismo. Entendí, no sé si estoy en lo correcto, es el uso de algunas cosas de la filosofía griega en el cristianismo. Pero lo que no me quedó claro, porque entonces empecé a seguir leyendo y se habla de la deshelenización del cristianismo, entonces ya no me queda claro si esto es positivo, si es negativo, si se deshelenizó o no, no sé, me quedó la duda. Le pongo un ejemplo. Nosotros hablamos en el hebreo, la filosofía, en el lenguaje helénico, con los griegos, porque no solamente hay filosofía griega, hay de muchas, ¿no? Pero la filosofía griega es la que parte al queso ahí en el occidente, acá con nosotros. Entonces yo hablo de que Dios, el ser absoluto, tiene que ser perfecto. Si tiene una imperfección, significa que ya no es Dios, que hay alguien más grande que él. Entonces el Dios, el ser absoluto, es perfecto. No se tolera una imperfección. Cuando se habla que Cristo es hijo de Dios, que es Dios, y que Cristo muere, que Cristo sufre, y que Cristo tiene hambre, entonces ahí viene un choque. Pues si es Dios, ¿por qué dices que tiene hambre? Si es Dios, ¿por qué es que se muere? Si entonces viene esta parte del pensamiento de la tierra de Jesús, el pensamiento de los judíos, que es donde nace la revelación, y cómo la tengo que saber compaginar ahora con el lenguaje griego para poder hacer un diálogo. Y esto es ahí donde viene esta helenización. Vamos a empezar a usar estos términos filosóficos para darle una mayor precisión a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a decir, pero siempre va a tener esa limitación. ¿Por qué? Porque al final y al cabo hay realidades que no se pueden expresar, que son rebasadas. Y por eso en algún momento se tiene también que deshelenizar, porque hay situaciones donde a lo mejor se decía, no, no, es que Dios es tal cual perfecto. Y sí, o sea, bajo esos términos sí, pero tengo que encontrar también la forma de hablar de que ese Dios que es perfecto también sufre, también tuvo hambre, también se murió, también lloró. Entonces, ¿cómo ir entendiendo todo esto? Y ese es el diálogo que se va haciendo. Es una estirilla floja. Los términos filosóficos, al final, tienen que ayudarnos a comunicar la revelación, pero es eso solamente, un vehículo. Puede haber términos que sean justos o que no sean justos. Y ahí en el trabajo que los santos padres especialmente hacen, pues incluso van inventando palabras que no existían y que tienen que ir armonizando para que se pueda dar. No sé, hace unos días revisando una tesis de uno de los muchachos acá del seminario, me ponía en la tesis la palabra, el verbo primerear. Y ya nomás para acá, para preguntarle, ¿no? A ver, enséñame dónde está ese verbo primerear. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues no existe. Es una palabra que el Papa Francisco se inventó, acuñó y usa, o al menos la hizo famosa. Entonces, al final y al cabo hay palabras que tienen que ser así, como que creadas para poder explicar ciertas realidades. Y así pasó con ellos, ¿no? Con los primeros cristianos, a la hora de ir tratando, van usando nuestras expresiones, te prestado estos términos, pero también se va sacrificando. Se va sacrificando ciertas situaciones, ciertas realidades que nos deben pues ahí de ir dándonos cuenta de cómo se va a veces perdiendo a la hora de ir traduciendo, pues se va disminuyendo, ¿no? ¿Sería todo? Sí, gracias. Muy bien, vamos con Maribel, por favor. Bueno, es mi esposa, padre, yo aquí estoy con ella, por eso no habla ella. Esposo de Maribel. ¿Cómo se llama usted? Bueno, gracias. Francisco es mi nombre. Muy bien, Paco. Dígame usted.
Gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es en cuanto a lo que se mencionaba acerca del uso de palabras que signifiquen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la consubstancialidad del Padre y que ahora se dice la misma sustancia, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención que anteriormente bueno, se mencionaba cuando era la consagración, especialmente en el momento del cáliz, que se decía por muchos, ¿no? O por todos. Entonces, ¿esto tiene el mismo contexto? O sea, que hoy se dice por muchos, antes se decía por todos, ¿no? Es una cosa, por una parte eso, y luego por la otra, en la tarea del tema anterior, en la pregunta 11 dice, ¿con qué criterios se ha de renovar el lenguaje que se usa para explicar la fe? Pues yo estuve buscando aquí en el libro que yo ya imprimí, y pues no encontré así gran cosa, pero pues me puse a pensar, me puse a revisar, a leer, en fin, y yo puse esto, no sé si sea en lo correcto o quedé corto con los criterios de la Sagrada Escritura y del Magisterio. Eso nada más, padre. Bueno, Gracias. la primera pregunta que hace es bien interesante y es todo un debate que acá en nosotros, al menos en el contexto de nuestro país, realmente no causó ruido. No hizo, pues así como que se cambió y ya. No hubo una discusión teológica. A mí me tocó esta situación cuando estaba yo estudiando allá en Roma y allá fueron debates grandísimos. ¿Por qué se cambia? ¿Por qué si se dice que era por todos y ahora que es por muchos? Y yo no sé si acá no nos gusta complicarnos la vida o lo entendimos como que sin problema en el español, pero en unas naciones europeas esto fue un debate en las conferencias episcopales. Había cuestiones de círculos teológicos donde se tardaron muchísimos más años que nosotros para aprobar esto, ¿no? ¿Qué significa el cambio? Acá básicamente no es tanto que se esté usando otro lenguaje. Acá lo que se está utilizando es más bien como tratar de ir precisando cuál es la situación. Es cierto básicamente que Cristo muere por todos. Eso no se pone jamás en duda, pero la salvación no todos la aceptamos. El hecho de que se quede así como que, bueno, murió por muchos, en el sentido de que, bueno, pues son muchos los que podrán responder, pero no puedo garantizar que sean todos. Ojalá que fuéramos todos, pero a lo mejor hay quien diga, no, a mí no me interesa, yo no quiero, me quiero condenar, y qué, ¿no? Entonces, como que por ahí, así de una manera muy simple, es donde se hace la diferencia, en este caso en el español, para el cambio, ¿no? Pero no se trata de que, es aquí un avance más bien de la comprensión y cómo se trata de reflejar de mejor manera en la liturgia, pues lo que es la obra de Cristo. Muere por todos, pero para dejar el espacio, la libertad del sujeto humano, que asuma o no la salvación, pues ahí es donde se hace el cambio. La segunda pregunta, ¿cómo se va a renovar el lenguaje? Si nosotros recordamos, aquí es bien importantísimo que no perdamos de vista eso. Yo les decía que está la materia y está la forma. Está la esencia y lo que es accidental. El criterio es ese, que no se deje de decir la esencia, que no se deje de decir lo que es importante. Lo puedo yo decir de muchas formas, de muchas maneras. Eso puede cambiar la forma en cómo digo algo, pero el contenido, ese no. Pensemos, por ejemplo, en los sinónimos. Entonces, el contenido, no se voy a hablar de un burro. Se puede decir burro, se puede decir asno, se puede decir pollino. Entonces, tengo distintas formas de decir esto, pero el contenido, el esto, ese no se toca. Ese sería como el criterio básicamente. Puedo buscar muchas otras formas de decir esto sin alterar el contenido. Aquí es lo importante. Sería el criterio. Gracias, padre. Bueno, no sé si tuviéramos alguna más. Con respecto a esto que acaba de decir, padre, sería cuestión más bien de el lenguaje por el país, por la zona, mientras no interfiera en la esencia,
en el lenguaje de cada nación o comunidad. Entonces, el cambio sería dependiendo del país, de la zona. Puede ser el contexto cultural, puede ser el país, puede ser el desarrollo que van teniendo las sociedades. O sea, puede haber muchas causas y motivos, pero lo que se debe de custodiar es que no se cambie la esencia. Por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo del dogma, el dogma ya está. Entonces, el contenido, eso no lo cambia. La forma en la que lo presento es ahí donde puede admitirse un desarrollo, donde puede admitirse una reflexión que me dé más herramientas, pero siempre tenemos que distinguir, se dice también entre el fondo y la forma, ¿no? Materia, forma, esencia, accidentes. Esa parte es la que uno debe de checar. Estaba yo escuchando hace rato una conferencia, y a lo mejor sobre el ejemplo, ¿no? De cómo una pareja, ¿no? Se ama y se quiere. Entonces decía, es que cuando el fulano llega para decirle a la señora, ¿verdad?, que trae ganas de hacer cositas, le chifla. Entonces, y ella sabe, ¿no? Ya sabe. Entonces, ahí está una forma en la cual él comunica algo que desea, la esencia. ¿Y cómo se comunica la señora? Entonces, cuando la señora quiere, aunque el otro no chifle, nada más va y le pregunta, oye, ¿me chiflaste? Y entonces ya sabe, ¿no? Entonces, son dos formas diferentes, uno chifla, la otra pregunta, pero la esencia es la misma. Entonces, hay distintas maneras, es lo que debemos de cuidar por ahí, ¿no? Bueno, Gracias. ¿alguna más que hubiera? Padre, ahorita que dijo todos y muchos, a mí siempre me ha saltado una pregunta. Y la gente, si hoy en este instante se acabara el mundo, y la gente que nunca ha oído hablar del Evangelio, ¿dónde queda? Porque, pues sí, son muchos también ellos, pero pues nunca lo oyeron, no tuvieron acceso, no sé. Alguna ocasión estaba yo en una clase con sacerdotes de varias partes del mundo. Y entonces a los sacerdotes de la parte de acá, de este lado del mundo, de Occidente, se acercaba diciembre y les hacía mucho ruido lo de la Virgen de Guadalupe. Entonces ya, no, pues tú eres el mexicano, pues platícanos, ¿no? Cuéntanos. Y el otro bien orgulloso, ¿no? La Virgen y esto, el otro, ¿no? Pero salió por ahí un sacerdote, ¿eh?, de la India. Y no conocía a la Virgen de Guadalupe. Así como que ¿y esa qué? ¿Quién es o qué, no? Yo me indigné, casi me lo voy encima a golpe. O sea, ¿cómo es posible que no conozcas a la Virgen de Guadalupe? O sea, es mundial, ¿no? Pero es donde uno comprende esta realidad. O sea, el mundo es tan mundial, es tan inmenso, que incluso dentro de los católicos hay cosas que no acabamos de conocer unos con otros, y que ciertamente el acontecimiento central se asegurará, ¿no? Pero si entre nosotros hay muchas cosas que desconocemos unos de otros, ¿cuántos serán los que no han escuchado ni siquiera tantito de Cristo, no? No digo de la Virgen de Guadalupe. Nos parece imposible porque hemos nacido en ambientes cristianos. Pero si imaginamos la cantidad de seres humanos que somos y la cantidad de seres humanos que hemos escuchado de Cristo, bueno, aquí nosotros podemos echar mano de lo que decía el Concilio Vaticano II, hablaba de las semillas del verbo, como parte de la doctrina de la Iglesia. Hay algo de bondad que Dios esparció, digamos, por todos. La segunda realidad, podemos verlo desde el sentido común, como que en el chip del ser humano está impresa la huella de Dios. ¿Por qué? Pues porque venimos de Él, y así lo afirmamos. Entonces, no porque yo no crea o no porque yo no haya escuchado hablar nunca de Cristo, para mí está permitido matar. Humanamente, por naturaleza, yo sé que es malo matar. Todo ser humano sabe eso. Y eso nos da pauta a afirmar que todos conocemos y tenemos algo de esa bondad que es Dios. Entonces tenemos ahí otro elemento. Y el momento interesante del juicio, si ya fueron a misa hoy o si no, para que vayan al rato,
Es la lectura que se nos presenta precisamente hoy, Mateo 25. El capítulo 25 de San Mateo nos habla de cómo va a ser el juicio. Vamos a ser juzgados no en nuestros conocimientos doctrinales o si traigo diploma del EFAB o no. Voy a ser juzgado en las buenas obras. Estuve hambriento, sediento, desnudo, en la cárcel, enfermo. Me socorriste, ¿no? Señor, ¿cuándo? Cuando lo hicieron con los demás. Entonces, la bondad que se expresa en esas obras de misericordia, que es algo como natural de ser humano, eso será en lo que seremos juzgados. Esa parte es la interesante, ¿no? Por ahí en los años, no hace muchos años, 80s, 70s, 80s, hubo una doctrina que trataba de resolver esto que propuso Karl Rahner y hablaba de cristianos anónimos. Y él decía, es que todos son cristianos, aunque no sepan. Entonces por alguien le contestó, ¿va? Entonces también todos somos musulmanes, aunque no sepamos. Soy musulmán anónimo, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no tengo que tener, digamos, el estatuto de cristiano, no digo católico, como condición para salvarme. Al final y al cabo, en la bondad es donde seremos juzgados. Y entonces viene otra pregunta. Pues entonces, ¿de qué me sirve ser católico? ¿De qué me sirve ir a misa? ¿De qué me sirve portarme bien en ese sentido, no? Y acá entonces nosotros tenemos que encontrar que si hemos tenido la bendición de escuchar de Cristo y saber de Cristo, también Él nos va a facilitar las cosas. Podemos decirlo así. Puede resultarnos más fácil a nosotros que conocemos a Cristo, que tenemos su gracia, puede resultarnos más fácil hacer estas obras de bondad que alguien que no ha conocido o ha escuchado. Pero no significa que lo haga yo mejor que lo pueda hacer el otro. A lo mejor hay quien sin conocer a Cristo puede hacer mucho mejor las cosas más cristianamente que yo. Por ahí un poco podemos decir eso. No sé, ¿alguna pregunta más? Hay un dicho, ahorita aquí pensando con esta pregunta, y es bien interesante que hay que entender y en su momento se verá. Se dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Y hay un autor que tiene este texto, los muestro ahí, y me gusta cómo juega con ella. Fuera del mundo no hay salvación. Y él habla ahí del valor de las mediaciones salvíficas. Así como nosotros decimos, fuera de la iglesia no hay salvación y que se tiene que entender, por supuesto, no me meto en ella ahorita, pero también esta parte, ¿no? Fuera del mundo no hay salvación. Es el padre Ezequiel Castillo Solano, es como una tesis de Ezequiel Castillo Solano. Y ya el título, yo creo que es bien sugestivo, ¿no? Para salvarme necesito del mundo, es decir, necesito del prójimo, necesito de la creación, necesito de los demás. Entonces, eso es un texto, yo se los muestro, no sé si lo podamos leer o no, ¿verdad? Y no es para que lo leamos, pero al final y al cabo, por lo menos sí para pensarlo. Y el título es interesante, solo no me puedo salvar, necesito del prójimo para poder salvarme. Sea como sea, pues el camino es el que Cristo así ha querido dejarnos establecernos. Bueno, no sé, ¿alguna otra duda, pregunta? Vamos a concluir entonces, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por el amor que has tenido hacia nosotros, al quererte mostrártenos, al quererte revelártenos, especialmente a través de la Sagrada Escritura. Nos permites llegar al conocimiento de esa revelación. Te damos gracias porque ahí en la Biblia te encontramos. Te pedimos que nos ayudes todos los días a seguir recibiendo esa palabra como lo que es y merece. Una palabra tuya, una palabra de Dios.
Y ayúdanos que asumiendo y conociendo y penetrando esa palabra divina, con esa misma palabra podamos hablarle a los demás, de tal manera que sean más los que puedan llegar a ti y puedan conocerte. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.